Soy Valeria Rivarola y hoy vamos a hablar sobre el papel del riñón en la regulación del estado ácido-base corporal. En esta primera parte les contaré sobre el manejo renal del bicarbonato. Los objetivos de esta clase son comprender y analizar los mecanismos renales de la regulación del pH, analizar la importancia y el mecanismo de la reabsorción renal de bicarbonato, comprender la función de la síntesis renal de nuevo bicarbonato en la regulación del pH corporal y analizar la relación que existe entre la generación de nuevo bicarbonato y la acidificación urinaria. Resumamos qué hace el riñón con respecto al bicarbonato. En primer lugar, reabsorbe todo el bicarbonato que se filtró en los glomérulos. Y en segundo, sintetiza nuevo bicarbonato para reemplazar el que se pierde cuando se amortiguan los ácidos fijos del cuerpo. Empecemos con la reabsorción renal de bicarbonato. Recordando las clases anteriores, el volumen de filtrado glomerular en una persona sana es de unos 180 litros por día. Si tomamos en cuenta la concentración normal de bicarbonato en plasma, que es de 24 miliequivalentes por litro, eso nos da una carga filtrada de bicarbonato de 4.320 miliequivalentes por día. Ahora, ¿eso es mucho, es poco? Vamos a ponerlo en contexto calculando la masa total de bicarbonato plasmático. Para eso vamos a necesitar el volumen de plasma, vamos a estimar unos 3,5 litros, aunque recuerden las clases de introducción, eso va a variar dependiendo de la persona. Y dijimos ya que la concentración de bicarbonato normal era de unos 24 miliequivalentes por litro. Entonces, la masa de bicarbonato plasmático será el volumen plasmático multiplicado por la concentración de bicarbonato en plasma, y eso nos va a dar aproximadamente 84 miliequivalentes. Ahora comparen. Tenemos en total 84 miliequivalentes de bicarbonato para amortiguar cambios de pH, y nuestro glomérulo filtra por día 4.320 miliequivalentes. Fíjense la diferencia. Sí o sí, nuestro riñón debe reabsorber casi todo el bicarbonato que filtró. Si no, perderíamos mucho amortiguador sanguíneo y entonces el pH de nuestro cuerpo caería. Por suerte, el riñón es muy eficiente. De esos 4.320 miliequivalentes por día que se filtraron en el glomérulo, a lo largo del nefrón se reabsorbe el 99,99%. Por lo tanto, se excreta por día menos del 0,01% de lo que se filtró. ¿Dónde lo reabsorbemos? Reabsorbemos casi todo, un 80% en el túbulo contorneado proximal, un 10% en el haz ascendente de Henle, un 6% en el túbulo contorneado distal y un 4% en el túbulo colector. ¿Pero cómo logra el túbulo proximal reabsorber tanto bicarbonato? Logramos reabsorber el bicarbonato uniendo ese bicarbonato que hay que reabsorber a protones que son secretados a la luz tubular, formando dióxido de carbono que recicla, repitiendo el ciclo y logrando reabsorber todo el bicarbonato. Ahora lo vamos a ver en detalle. Para poder entender cómo reabsorbemos bicarbonato, recordemos que el bicarbonato más el protón se encuentran en equilibrio con el dióxido de carbono y el agua. Y para que la conversión entre dióxido de carbono y bicarbonato sea rápida, necesitamos la acción de la enzima anhidrasa carbónica. Vamos primero paso a paso. Estamos al principio del túbulo proximal y tenemos muchísimo bicarbonato que se filtró. Sobre la membrana de la célula epitelial, mirando hacia la luz, tenemos una isoforma de la anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica tipo 4. La reacción empieza con un bicarbonato, de los que tenemos que reabsorber, que reacciona con un protón que se encuentra en la luz y se forma dióxido de carbono y agua. Los dos pueden entrar rápidamente adentro de la célula sin necesidad de transportadores, porque son chiquitos y son neutros. Una vez dentro de la célula, vuelven a reaccionar con una anhidrasa carbónica que es intracelular, esta vez la anhidrasa carbónica de tipo 2. El bicarbonato atraviesa la membrana vasolateral de las células tubulares a través de transportadores. Dependiendo el segmento donde se realice ese transporte, este puede ser a través de transportadores clorobicarbonato o bien transportadores bicarbonato sodio. De nuevo dentro de la célula,
Lo que falta es cómo llevamos el protón hacia la luz de nuevo para volver a empezar el ciclo. Pero el protón, como el bicarbonato, está cargado. Por lo tanto, no puede atravesar solo la membrana lipídica. Necesita de transportadores. En este caso, con uso de energía. Usa o bien la energía del sodio en el intercambiador sodio-protón, y ese es uno de los más importantes mecanismos en el túbulo proximal, por donde encontramos la isoforma 3 del sodio-protón, o bien utiliza la energía de la hidrólisis del ATP a través de una bomba protón-ATPasa. Este nuevo protón que se secretó a la luz tubular está disponible para unirse a otra molécula de bicarbonato a reabsorber, y así este ciclo se va a ir repitiendo varias veces hasta poder reabsorber casi todo el bicarbonato que se filtró en los glomérulos. Resumiendo, el riñón filtra 4.320 miliequivalentes al día de bicarbonato, de los cuales reabsorbe el 99,99%. La mayor parte de esa reabsorción ocurre en el túbulo proximal. A lo largo de la nefrona, el mecanismo general de reabsorción de bicarbonato es el mismo. Lo único que cambia entre un segmento tubular y otro son los transportadores específicos involucrados en el movimiento de protones desde el interior celular hacia la luz del túbulo y en el movimiento de bicarbonato desde el interior celular hacia el espacio vasolateral. Y también cambia la magnitud de la reabsorción que se realiza en cada segmento. La reabsorción renal de bicarbonato, si funciona bien y se reabsorbe el 100% del bicarbonato que se filtró, permite mantener el estado ácido-base. Sin embargo, este mecanismo no logra compensar las pérdidas de bicarbonato que se pueden producir por acidificación del pH corporal. Para ello, necesitamos el mecanismo de síntesis de nuevo bicarbonato. Vamos a ver ahora cómo es la síntesis renal de nuevo bicarbonato. Recordemos que el cuerpo tiene un metabolismo ácido y fabrica por día 70 miliequivalentes de ácidos fijos. Si esos quedaran sueltos en la sangre, bajarían rápidamente el pH. Pero, dado que hay amortiguadores de pH en la sangre, principalmente el bicarbonato, este reacciona con estos ácidos no volátiles para formar sales de ácido, dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono lo podemos eliminar a través de los pulmones. Las sales del ácido son neutras y entonces podemos esperar a que se filtren en el riñón y se eliminen por la orina. El problema es el bicarbonato. Recuerden que hace un rato calculamos que tenemos en total aproximadamente 84 miliequivalentes de bicarbonato circulando en sangre. Pero si usamos de esos 84 miliequivalentes, 70 miliequivalentes por día para bufferear los ácidos no volátiles que formamos, nos quedarían solo 14 miliequivalentes de bicarbonato en total, con lo cual no llegaríamos a ninguna parte al día siguiente cuando generáramos nuevos ácidos no volátiles. Por lo tanto, para mantener el estado ácido-base del cuerpo, es importante que los riñones sinteticen nuevo bicarbonato para compensar los que perdimos al bufferear los 70 miliequivalentes de ácidos fijos que se generaron como consecuencia de nuestro metabolismo ácido. Este proceso se realiza en los túbulos renales, donde por cada nuevo bicarbonato que se sintetiza, se secreta un protón a la luz tubular. ¿Cómo es el mecanismo de síntesis del nuevo bicarbonato? Para sintetizar nuevo bicarbonato, partimos de dióxido de carbono intracelular, que junto con el agua reacciona con la anhidrasa carbónica de tipo 2 intracelular para formar bicarbonato y protones. El bicarbonato puede pasar desde el interior de la célula hacia el espacio vasolateral a través del transportador clorobicarbonato o el transportador sodio-bicarbonato y llegar a la sangre, mientras que los protones que se generaron en el interior de la célula salen al espacio apical a través del cotransportador sodio-protón o la bomba protón-ATPasa. Los protones que se generan durante la síntesis de nuevo bicarbonato, a diferencia de los que se generaban durante la reabsorción de bicarbonato, no tienen bicarbonato al cual unirse y reciclar, sino que quedan en principio libres en la luz tubular.
El problema es que para generar 70 miliequivalentes al día de bicarbonato, secretamos 70 miliequivalentes al día de protones. Pero si tenemos en la luz tubular una concentración de 70 miliequivalentes, eso nos daría un pH de 1,5. Eso es incompatible con la vida porque las células epiteliales no están preparadas para resistir un pH tan bajo en la luz tubular, se destruirían. Tengan en cuenta que el pH de la orina ronda entre 4,6 y 8. Por lo tanto, los protones no permanecen libres en la luz tubular, sino que se unen a amortiguadores urinarios. Los amortiguadores urinarios son el amonio y los ácidos titulables como el fosfato y la creatinina. Fabricamos por día 40 miliequivalentes de amonio y 30 miliequivalentes de ácidos titulables. Y ahí tenemos los 70 miliequivalentes por día que tenemos que secretar de protones a la orina para poder fabricar los 70 miliequivalentes de bicarbonato. Con respecto a los ácidos titulables, ¿por qué le decimos ácidos titulables al fosfato y la creatinina? Se llaman titulables porque se puede estimar su concentración a partir de una muestra de orina por un proceso llamado titulación. Cuando se titula una muestra de orina, se cambia su pH original, por ejemplo, pH 5,5, y se lo lleva a pH 7,4 utilizando una concentración conocida de una base. Después se estima la concentración de ácidos titulables en orina multiplicando el volumen de la base que se agregó por su concentración. El ácido titulable renal más abundante es el fosfato. Como el fosfato tiene un pKa característico de 6,8, ejerce una buena capacidad de amortiguamiento en el túbulo contorneado proximal, que tiene un pH hacia el final del túbulo cercano a 6,8. La creatinina es otro ácido titulable importante. El pKa de la creatinina es de 4,9, por lo tanto, es un buen amortiguador en el túbulo colector donde ya se produjo la acidificación urinaria. A lo largo del túbulo se producen distintas cantidades de ácidos titulables. En el túbulo contorneado proximal se producen unos 15 miliequivalentes al día, en el túbulo distal unos 5 miliequivalentes al día y en el túbulo colector unos 10 miliequivalentes al día. Dado que el amonio tiene un pKa muy alto, no se puede titular. Por eso no lo llamamos ácido titulable. Se lo deja aparte y se calcula su concentración mediante métodos bioquímicos. El amonio se sintetiza en los túbulos contorneados proximales y tanto su síntesis como su excreción pueden ser regulados por la acidosis. El amonio se sintetiza a partir de la glutamina en las mitocondrias de las células epiteliales del túbulo contorneado proximal. Luego es secretado a la luz apical a través de o bien el cotransporte sodio-protón, donde el amonio reemplaza al protón, o bien se desprotona dentro de la célula a amoníaco que puede difundir libremente hacia la luz. Una vez en la luz, el amoníaco vuelve a transformarse en amonio. Sin embargo, no todo el amonio queda retenido en la luz tubular. Al alcanzar el asa ascendente gruesa de Henle, un aporte de ese amonio es reabsorbida, dado que el amonio sustituye al potasio en los transportadores que se encuentran en el asa ascendente gruesa. De esta manera, el amonio entra a la célula y luego pasa al espacio vasolateral donde va al intersticio. Una parte de ese amonio que llega al intersticio va hasta el hígado, donde es eliminado en un proceso que consume bicarbonato. Finalmente, el amonio que está en el intersticio se secreta y vuelve a los túbulos en la parte final del túbulo proximal, en el asa de Henle descendente fina y en el túbulo colector, segmento donde ya prácticamente todo el bicarbonato fue reabsorbido. Toda la secreción de protones en general se utiliza para producir nuevo bicarbonato, donde la orina se acidifica y los protones que se secretan son amortiguados por el amonio que venía fabricado desde los túbulos proximales y la creatinina. Para saber cuánto está acidificando la orina un riñón,
calculamos la excreción neta de ácidos. Como les dije, prácticamente no hay protones libres en orina, o sea que la producción de protones en orina tiene que ver con el nuevo bicarbonato. Entonces, para calcular el nuevo bicarbonato que formamos, hacemos la carga excretada de amonio más la carga excretada de ácidos titulables. ¿Qué es la carga excretada de amonio? La carga excretada de amonio es la concentración de amonio en orina multiplicada por el flujo urinario. Y la carga excretada de ácidos titulables es la concentración de ácidos titulables en orina, eso que estuvimos titulando antes y le expliqué cómo era, por el flujo urinario. Normalmente, como ya les dije antes, la carga excretada de amonio es de 40 milequivalentes por día y la carga excretada de ácidos titulables es de 30 milequivalentes por día. Y eso nos da una cantidad de 70 milequivalentes por día, que son los protones que eliminamos en orina, o bien el nuevo bicarbonato que armamos. Como en la orina tenemos una mínima cantidad de bicarbonato, para calcular exactamente la excreción neta de ácidos debemos hacer el nuevo bicarbonato que acabamos de estimar, restado la carga excretada de bicarbonato, que va a ser el flujo urinario por la concentración de bicarbonato en orina. Este término normalmente es casi despreciable, por lo que muchas veces van a ver que la excreción neta de ácidos es prácticamente igual al nuevo bicarbonato. Resumiendo, la síntesis de nuevo bicarbonato permite compensar las pérdidas corporales de bicarbonato. Por cada bicarbonato generado en el riñón, se secreta un protón a la luz que se une a un amortiguador urinario, principalmente a amonio y a fosfato. Es importante recordar que en el túbulo proximal la mayoría de los protones secretados se utiliza para reabsorber el bicarbonato filtrado. Por lo tanto, aunque parte del amortiguador se sintetice en ese segmento, la mayoría del nuevo bicarbonato que se forma lo hace en el túbulo colector, que es un segmento donde la orina está muy ácida. En la próxima parte les voy a explicar qué pasa cuando el estado ácido-base está alterado.